Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 22 de abril de 2020 y esto es La Contracrónica. El sábado pasado, Donald Trump volvió a arremeter contra el gobierno chino. Primero dejó en el aire la hipótesis de que esto se les hubiese escapado de un laboratorio en Wuhan concretamente. Es una hipótesis que recorre a lo largo y ancho de la red, la recorre desde hace por lo menos tranquilamente 2 meses, pero que todavía no ha sido ni mucho menos demostrado. Y luego ya después de dejar en el aire esta hipótesis tan controvertida, pasó a poner en duda las cifras de casos confirmados de coronavirus y de víctimas mortales en el país, en China, que son, como bien sabemos, anormalmente bajas, dado que el tamaño del país, que es gigantesco y que tiene 1.300 millones de habitantes, y sobre todo el hecho de que la enfermedad surgiese allí. Son muy bajas en comparación con las de Europa o las de Estados Unidos. En eso Trump la verdad es que no es el único. Hasta la fecha Pekín solo ha reconocido 82.000 casos y 4.600 muertos. Ojo, en un país de 1.400 millones de habitantes, lo que arroja pues una tasa de mortalidad pues irrisoria, de 3 muertos por millón de habitantes, frente a los 128 de Estados Unidos, los casi 399 ayer de Italia o los 455 de España, que en este aspecto pues creo que sigue a la cabeza del mundo, disputándose el puesto, eso sí, con Bélgica. En números absolutos, Estados Unidos es ya más con creces el país con más fallecimientos, tienen un total de 42.500 confirmados, estoy hablando, y además crece muy rápido, crece a un ritmo de casi 2.000 diarios. Evidentemente, y como era de esperar, el malestar en Washington crece conforme avanzan las semanas y a nadie se le oculta que esto tendrá efectos inmediatos. Las ya relaciones muy perjudicadas con China seguro que empeorarán y esta vez los aliados europeos de Estados Unidos no podrán ponerse de perfil como otras veces porque están siendo los más golpeados. Queda por ver cómo reaccionará el resto del mundo, especialmente países como Rusia, pero vamos, no sería extraño que se pongan del lado de Estados Unidos, lo que supondría el fin de la frenética y fantástica cabalgada de Xi Jinping para convertir a China en la primera potencia mundial a lo largo de esta década. Esta es una especie que viene corriendo desde hace unos cuantos años de que esta década, la década de los años 20 de nuestro siglo, será en la que China definitivamente se convierta en la potencia hegemónica. Bien, eso es, por lo menos a mi juicio, una auténtica fantasía. Vamos a ver por qué. Los efectos geopolíticos de esta pandemia son aún una incógnita porque esto no ha hecho más que empezar y falta todavía muchísimo, tanto de la pandemia sanitaria propiamente dicha como de todo lo que vendrá después. Es decir, el tema este nos va a dar que hablar durante mucho tiempo y estoy hablando de años. Los próximos años van a venir marcados en muchos aspectos y no solo en el sanitario. Esperemos que el aspecto sanitario se resuelva en el plazo de unos cuantos meses, de un año como mucho, pero luego vendrán pues todos los efectos económicos que ya está teniendo esta pandemia, más luego los efectos políticos que suelen ir retardados con respecto a los otros dos. Así que vamos a tener coronavirus para rato, queridos amigos. Vamos a estar hablando de esto durante bastante tiempo. No sería extraño que, bueno, seguro que en 2022 o 2023 todavía hablemos de cosas relacionadas o de efectos relacionados con el coronavirus. Bien, uno de ellos es la desconfianza hacia el gobierno chino. No es que haya habido mucha confianza antes, pero sí que sí que había cierto embrujo hacia China y todo lo que representaba. Y por lo tanto, si crece la desconfianza hacia el gobierno chino, pues decrece su influencia a nivel global. Una influencia que ha ido creciendo a lo largo de los últimos 20 o 30 años. De hecho, en los últimos 30 años, la historia de China es una historia de éxito, al menos de éxito económico, no tanto de éxito político, porque aquella dictadura no se la puede denominar como exitosa bajo ningún concepto. Digo de éxito económico, han sido los años del renacer de China, no del surgimiento, porque China ya fue un país muy poderoso en el pasado, se hundió, como bien sabemos, especialmente a lo largo del siglo XIX y XX, y empezó a renacer a finales del siglo pasado. Es decir, pasó de ser un país asiático muy poblado, el más poblado del mundo, pero insignificante en términos económicos. Estaba echando un vistazo
a lo que ha sido China en las últimas 3 décadas. Desde 1990, como ha crecido, es, claro, unas gráficas que a uno le dejan patidifuso. Pero vamos, en 1990, no me voy a los años 70, cuando todavía vivía Mao Zedong, no, el año 90, cuando ya estaban las reformas en marcha, el PIB de China era inferior al de Francia o inferior incluso al de Italia, 1990. Muchos de los que estamos aquí nos acordamos perfectamente de esa fecha porque no solo es que estuviésemos vivos, sino que además lo recordamos. Yo en el año 90 era un adolescente y lo recuerdo a la perfección. Pues se jugó el Mundial de Italia, si mal no recordáis, los que tengáis mi edad. Bueno, que España, por cierto, hizo un papel bastante miserable en aquel Mundial, por lo que recuerdo. Bien, la cuestión es que aquel año, ya digo, estaba por debajo el PIB de China. Hoy nos lo cuentan y no nos lo creeríamos, pero es algo relativamente reciente, solo 30 años. Hoy, si miramos el PIB actual, es decir, del año pasado, de 2019, lo que nos encontramos es que es el segundo del mundo después de Estados Unidos, y es el de Italia y el de Francia. Ojo, el de Francia es 7 veces inferior al chino y el de Italia es 8 veces inferior al chino. Es decir, están muy, muy por debajo de lo que estaban. Bueno, China, Francia e Italia no es que no hayan crecido, lo han hecho a lo largo de los últimos 30 años, pero claro, no con tanta fuerza. Este crecimiento económico de los chinos les pues convirtió a aquel país en un actor clave en el concierto internacional, bueno, hasta el punto de que su gobierno aspira, de una manera más o menos clara y manifiesta desde hace unos años, a superar a Estados Unidos como primera potencia mundial. Y además hacerlo en cuestión de pocos años. Algunos aseguran que será en cuestión de 10, quizá menos. Hace no mucho, creo que fue un par de años, leí un artículo en el que decía que esta sería la década de China y que cuando llegásemos a 2030, la primera potencia económica, desde luego, porque de lo otro ya es harina de otro costal, muy diferente, lo de ser primera potencia en todos los ámbitos, ser primera potencia total, como lo es Estados Unidos hoy, pero bueno, como primera potencia económica que lo conseguiría antes del año 2030. Bien, con el tiempo es posible, no sé si para 2030, con el tiempo es posible que alcance esa posición, pues porque tiene 1.400 millones de habitantes, frente a los 329 millones que tenía el año pasado Estados Unidos. De hecho, el 18% de la población mundial está en China. En Estados Unidos está solo el 4%. Es cierto que la población estadounidense crece, pero claro, aun con todas necesitaría décadas para conseguir la misma población que China. La de China no crece tanto. China en tiempos de Mao Zedong aprobaron una ley en la que prohibían a las familias tener más de un hijo, y eso, digamos, que perjudicó bastante a la demografía del país. Hasta tal punto que la India, que estaba sensiblemente menos poblada hace 40, 50 o 60 años, pues hoy ya prácticamente les ha alcanzado. Es más, creo que no sabría decir cuándo, pero en algún momento de los próximos años la India superará en población a China. La India tiene 1.300 millones de habitantes, está solo a 100 millones de habitantes y su crecimiento demográfico es mayor. En la India nunca han hecho experimentos como estos del hijo único y demás. Esto del hijo único se acabó ya hace tiempo, pero aún así, claro, fueron muchos años en los que los chinos solo podían tener un hijo. Sabéis que la tasa de reposición son 2,1. Bien, en el caso de Europa, por ejemplo, no se alcanza esa tasa porque los europeos no quieren tener hijos. En el caso de la China de hace medio siglo era porque a los chinos no les dejaban tener hijos, simplemente. Por lo tanto, ese daño que se hicieron a sí mismos, pues tendrá como efecto que en algún momento a lo largo de las próximas décadas, yo creo que les superará esta misma década al ritmo que van. De cualquier modo, la hegemonía no depende solo del número de habitantes. Entran muchas más cosas. Si tuviésemos el número de habitantes marcase la importancia de un país, solo el número de habitantes, el tercer país más poblado del mundo, pues tendríamos, primero el país más poblado del mundo es China, luego viene la India y luego ya Estados Unidos y luego creo que está Indonesia. Indonesia no es que pinte mucho en la escena internacional y a pesar de todo es un país muy poblado, por no hablar de otros países como pueden ser Brasil, también extraordinariamente poblado, que es importante, pero desde luego no es ni aspira, por supuesto, a ser una potencia hegemónica. Así que no solo es una cuestión de población, es decir, de número de habitantes. Si nos vamos a la historia, España, por ejemplo, fue la potencia hegemónica durante bastante tiempo, casi siglo y medio, pero no era ni de lejos el reino más poblado de Europa. Y por supuesto tampoco del mundo. Lo que tenía España en aquel entonces, en el siglo XVI y primera mitad del XVII, pues es básicamente lo que tiene Estados Unidos hoy. Los hegemones siempre tienen acceso a lo mismo y disfrutan de las mismas ventajas. En aquel entonces lo que tenía la España de los Habsburgo era
acceso a muchos recursos, te controlaban la moneda, el real de A8 era la moneda internacional, que se acuñaba con plata peruana y con plata mexicana. Tenían a la vez muchos martillos que golpeaban a las órdenes del rey de España en distintas partes del mundo. Su ejército y su flota no tenían rival, lo tuvieron durante mucho tiempo, es decir, durante los reinados de Carlos I, Felipe II, Felipe III, lo que era la monarquía Habsburgo española no tenía rival y como tal todo el que le echaba un pulso pues básicamente lo perdía o se tenía que retirar. Si nos venimos al siglo XXI nos encontramos con que Estados Unidos dispone de exactamente lo mismo. Dispone de la moneda, el dólar es el activo de reserva internacional desde hace ya 70 años, dispone del ejército. El ejército de Estados Unidos juega en una liga y el resto de ejércitos del mundo directamente en otra. Tiene una flota impresionante en tamaño y en distribución global. Dispone también de las armas más modernas y las últimas tecnologías bélicas. Y luego tiene esos martillos que decía antes que tuvo el rey de España en su época, es decir, un montón de aliados. Como le sucedía a Carlos I, con otros reyes de su época, pues los tenía rivales, pero eran más débiles que él. El rey de Francia, por ejemplo, poco podía oponerse frente a un tipo que tenía, aparte de lo que le había llegado por sus abuelos, tenía amigos por buena parte del centro de Europa, en su condición de emperador del Sacro Imperio. Bien, pues algo parecido le pasa a Estados Unidos. Es decir, China no puede apenas aliarse con nadie. Puede hacerlo con Rusia, puede hacerlo con Irán o directamente con desechos de tienda, como Venezuela o como Cuba, que por lo demás dan más problemas de los que resuelven. Pero bueno, que tampoco no puede conformar grandes alianzas en el mundo porque ha llegado. Cierta medida ha llegado tarde y Estados Unidos lo tiene muy bien montado desde hace bastante tiempo. Con todo, estos aliados, con los que puede llegar a acuerdos, no dejan de ser aliados puntuales, en muchos casos extremadamente débiles, como el caso de Venezuela o Cuba, o el caso de Irán, que a pesar de su tamaño no deja de ser una potencia débil, pero vamos, cada uno de estos aliados, especialmente los grandes como Rusia, tienen su propia agenda. Es decir, Pekín y Moscú pueden tener intereses puntuales, perseguir objetivos comunes de manera puntual, meramente coyuntural, pero no tienen que remar necesariamente en la misma dirección, tal y como hemos podido ver a lo largo de los últimos años. Estados Unidos, por contra, cuenta con alianzas firmes, con un sentido muy claro, que las arrastra desde hace un montón de años, que tienen una misión clarísima, el caso de la OTAN, por ejemplo, o la que tiene con los países de Extremo Oriente. Y están, eso sí, los aliados de Estados Unidos repartidos por todo el mundo. Es decir, que la base del poder estadounidense a nivel geopolítico está en tres pilares de los que carece China. El primero de estos pilares del poder geopolítico de Estados Unidos es la Alianza Transatlántica. Esta es la que le une con los países europeos, se encarna en la OTAN, en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es un tratado muy antiguo, de los años 40, y que desde entonces, pues con sus momentos buenos, sus momentos malos y sus momentos regulares, ha funcionado aproximadamente bien. Es una alianza antigua, que tiene ya más de 70 años, es tanto militar como una alianza política en cierta medida, no es comercial, pero aún así la relación entre los dos lados del Atlántico, la relación comercial evidentemente es muy fluida. No hay más que ir a esta página, no recuerdo cómo se llama, que se pueden ver los aviones en tiempo real. No vayáis ahora porque está los cielos del mundo vacíos, pero en circunstancias normales, quiero decir. Se ve cómo es el vínculo transatlántico, la cantidad de aviones que están cruzando el Atlántico Norte en cualquier momento dado. Da igual la hora del día o de la noche, es una especie de líneas continuas de avioncitos, un puntito al lado del otro, una auténtica barbaridad. Bueno, esto es lógico, pues porque entre Estados Unidos y Europa hay una cuestión elemental de pura afinidad, de afinidad cultural, quiero decir. Estados Unidos no es más que una prolongación de Europa a efectos culturales y humanos. Los estadounidenses no hablan americano, el americano no existe, hablan inglés y hablan español, esas son las dos principales lenguas del país. Ese sería el primer pilar. China no tiene ningún tipo de alianza con ningún país, ni por supuesto con un grupo de países ni remotamente similar a la que supone la alianza transatlántica. La otra base del poder de Estados Unidos es la alianza con Canadá y México, que ahí se encarna más que en un tratado militar, se encarna en el NAFTA,
acaba de renovarse, por cierto. Estos tres países, es decir, Canadá, México y Estados Unidos, conforman un mercado más o menos integrado, un mercado económico más o menos integrado, y tanto Canadá como México son muy dependientes de Estados Unidos en prácticamente todo. Es decir, la embajada más importante que hay en Ciudad de México es la de Estados Unidos y la embajada más importante que hay en Ottawa también es la de Estados Unidos. Esto es extensible no solo a México y a Canadá, es extensible a los países centroamericanos. Con muchos de ellos Estados Unidos tiene acuerdos de libre comercio desde hace muchos años, y también a países de Sudamérica. Países grandes como pueden ser Chile o Colombia, que están totalmente alineados en términos políticos y diplomáticos con Estados Unidos. Ese sería el segundo pilar. El tercer pilar del poder estadounidense está en el área Asia-Pacífico, es decir, Australia, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Nueva Zelanda, es decir, todo ese cinturón de países que va casi desde el Polo Sur pues hasta casi el Polo Norte, es decir, hasta el norte de Japón. Bien, es tal cual el cinturón de fuego del Pacífico, el cinturón de fuego tectónico. Estoy hablando que tiene por encima un montón de países y de islas, pues prácticamente todas están aliadas con Estados Unidos también desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en el caso de Australia y Nueva Zelanda tendríamos de nuevo, son nuevas Europas y por lo tanto tendríamos de nuevo afinidades culturales. Hay mucho tráfico de ideas, de personas, de mercancías entre Australia y Nueva Zelanda y los Estados Unidos. Bien, pues estos de Asia-Pacífico figuran entre los aliados más leales de Washington. Son más leales incluso que los europeos, por supuesto, muchísimo más. Y el hecho es que se sitúan justo enfrente de China. La isla de Taiwán está a solo unos kilómetros de China. Corea del Sur no es una isla, es una península, pero casi. Bueno, de hecho el único martillo que tiene China hoy por hoy es Corea del Norte. Ninguno más martillo que obedezca a lo que Pekín diga. Ningún otro aliado actúa de esta misma manera. Claro, si lo miramos así a vista de satélite, para el caso, pues es normal que la estrategia de expansión de China a lo largo de los últimos 10-15 años haya sido por el interior de Eurasia. Es decir, aquello de la nueva ruta de la seda que quieren, supongo que habréis leído algo sobre ella o habréis visto algún documental, están construyendo y financiando autopistas, una línea de ferrocarril, etcétera, para que la influencia de China pues se deje sentir en el centro de Asia e incluso en el continente europeo. Bien, es un proyecto que por supuesto no está ni muchísimo menos concluido y según están las cosas me parece a mí que eso va a tardar en concluirse. Pero bueno, el hecho es que nuestro mundo no lo controla quien domina las estepas del centro de Asia. Esa vieja teoría mackinderiana, ¿no? Del centro, el pivote del mundo es aproximadamente donde está hoy Afganistán, el norte de Pakistán. Esto podría ser hace siglos, eso es indudable, pero de ahí se localizaron, en ese pivote se localizaron grandes imperios. Pero hoy por hoy no es así, y desde hace siglos ya no es así. El mundo lo domina quien controla los océanos y los llena de martillos con los que golpear. Y no hay que darle mucha más vuelta al asunto. Estamos hablando de pura geopolítica y de relaciones de poder, nada más. Si estudiamos un poco de historia del siglo XIX o del siglo XVIII, vemos que actuaba de la misma manera. Además es implacable. Bien, pues ese es el gran drama de la China de nuestro tiempo. Como os anticipaba antes, pues ha llegado tarde. Y además no lo ha hecho de la mejor manera. China nos puede llamar la atención, pero por aquello de los rascacielos de Shanghái, por la capacidad que tiene para crecer al 6, al 7, al 10% anual, pero realmente nadie quiere ser como China. Ni queremos convertir las ciudades europeas en las ciudades chinas. Es decir, nadie quiere que Florencia se convierta en Wuhan. O que Venecia se parezca a Shanghái, bajo ningún concepto. O que París se parezca a Pekín. Ni por supuesto los parisinos o los venecianos o los neoyorquinos quieren ser y vivir como los chinos. Estados Unidos está en el extremo opuesto, es decir, tiene mucho poder blando, como lo tenía por ejemplo la Francia de Luis XV en el siglo XVIII, como lo tenía la Inglaterra victoriana hace siglo y medio. Es decir, hoy por hoy y desde hace ya bastante tiempo nos desvivimos por aprender inglés y por emular el estilo de vida estadounidense, que va desde el tipo de comida que escogemos, hasta la ropa que vestimos, hasta la manera en la que el modo en el que dedicamos nuestro ocio. Está todo, como suele decirse, muy americanizado, lo cual es perfectamente lógico. En el siglo XVIII estaba todo afrancesado, porque era de nuevo la potencia hegemónica, también en poder blando. Ojo, y esto no solo sucede en
Europa o en Hispanoamérica, que son afines culturalmente a los Estados Unidos. También sucede en Japón, también sucede en la India, también sucede en el África ecuatorial. Es decir, el poder blando que emiten los Estados Unidos y por extensión podríamos decir Occidente es muy fuerte. Nada de eso tiene China. Frente a estos problemas, pues se encuentra China continuamente cada vez que quiere expandir su propia cultura, que no parece demasiado atractiva. Es decir, en el resto del mundo se puede codiciar su dinero y se pueden codiciar sus inversiones, pero nadie quiere vivir como ellos. Es decir, lo que representan Estados Unidos y Occidente por extensión, es decir, libre comercio, derechos humanos, democracia, es mucho más popular para todos, salvo para los gobiernos abiertamente dictatoriales, como puede ser el de Venezuela, pero nada más y solo para el gobierno. El venezolano medio también está muy americanizado, es decir, también mira a los Estados Unidos. La crisis del COVID-19 lo que ha provocado es que un gobierno y un modelo concreto, que no tenía muy buena fama, pues tenga ahora directamente pésima fama. El origen del virus es natural, eso está claro. Evidentemente se podría haber, si no evitado, bueno, sí, seguramente evitado, si no existiesen ese tipo de mercados húmedos en China, pero bueno, el hecho es que es natural y no es el primero que surge, pero vamos, no se hubiera convertido en una pandemia de esta gravedad de no ser por la negligencia sistemática del gobierno chino, que primero ocultó la enfermedad, castigó y persiguió a los que la denunciaban y luego facilitó información manipulada para que el resto del mundo creyese que no era tan grave, que estaba todo bajo control. Gracias, por supuesto, a las bondades y a la eficiencia del modelo chino, que eran pues poco menos que robots y que lo tenían todo previsto y que en una semana habían hecho un hospital. Vamos, creo que en ese hospital era la metáfora perfecta de cómo estaban vendiéndolo al mundo. De no haberse extendido, es decir, que esto se hubiese quedado en lo del brote de SARS del año 2003, pues ahora podrían sacar pecho y presumir de lo bien que lo hicieron. Algo así como, mirad si somos eficientes, que tal virus nos echó un pulso y ganamos de calle. Es decir, la democracia está sobrevalorada, miradlo así. Infelices occidentales, nosotros, si tuvieseis un problema como este, no podríais combatirlo. Y mejor que en nuestras manos, pues no vais a estar. Claro, que todo les había fallado es algo que supimos cuando ya en marzo se pusieron el disfraz de Santa Claus y trataron de blanquear su negligencia. Una vez estábamos aquí, estaban ya cayendo como moscas los enfermos y los chinos vinieron un poco menos que de salvadores, aquel programa que hice todavía en el mes de marzo sobre ese tema. Pero claro, era evidente, no ha servido de nada. Las vergüenzas de Xi Jinping y del Partido Comunista han quedado al aire. Evidentemente el COVID-19 no pondrá de rodillas a Pekín, ni hará mella en el poder absoluto que ejerce el Partido Comunista entre los chinos. Bueno, quizás sí el de Xi Jinping, no tanto el del partido, pero bueno, eso ya se verá. Lo que sí les obligará es a dar explicaciones. Y no solo a Estados Unidos, sino a toda la comunidad internacional, entre otras cosas porque se la van a pedir. Esta misma comunidad, la comunidad internacional me refiero, debería aprovechar esta circunstancia para ponerse dura con el régimen chino en cuestiones de las que ya se venía hablando. Cuestiones como la propiedad intelectual, cuestiones como las prácticas comerciales predatorias de China. De esto es algo que estaba en la agenda antes del COVID-19. O, por ejemplo, y yo creo que en este caso viene que ni al pelo, la opacidad total gestionando asuntos sanitarios, que clamaba al cielo. El tema de China, todo el mundo se quejaba, pero nadie se atrevía a decir nada. En esto último, China, Pekín, mejor dicho, el gobierno chino, no va a encontrar un solo aliado que hable a su favor. Todo lo contrario. Al término de la pandemia, el reguero de muertos será de tal magnitud y la crisis económica de tal intensidad que es probable que China se termine convirtiendo en el chivo expiatorio de muchos gobiernos. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Nacho, que nos habla de la producción en China y de cómo podría salir de ahí. Te he oído en el último audio respecto a la posibilidad de traer la producción a Europa o a Estados Unidos desde China a mayores precios. Bueno, pues que no, China no va a tener monopolio siempre, que esto pues acabará en África o en otro país en base a una teoría que has expuesto de que pasará a países menos desarrollados.
Pero ahí yo la pega que le veo es el tema de la industria 4.0. Si realmente ya la ventaja competitiva de China no está en la mano de obra barata, está en la tecnología. Es decir, ellos producen más barato porque tienen tecnología de producción más avanzada que el resto de países. Bueno, en este sentido, evidentemente esto no rompe la teoría de la ventaja comparativa, por supuesto, pero sí que lleva a una, yo creo, a una reflexión por lo menos. Yo no tengo la respuesta, no tengo ni idea, pero sí que es verdad que es un país que no es democrático, que se ha quedado con un monopolio, como decía el oyente, de la producción manufacturera mundial y que además no lo hace en base a una ventaja de precio de la mano de obra, sino esencialmente una ventaja tecnológica en los medios de fabricación. Bueno, muchas gracias Vamos, la pregunta sería, pues si no reconsideras un poco tu postura y no crees que, en fin, bueno, no reconsiderar tampoco, pero no sé, ¿cómo lo ves? Yo no tengo ni idea, la verdad. Gracias por tu programa, Fernando, y bueno, que lo escucho todos los días que publicas y la verdad que me gusta mucho. Un abrazo, Fernando. Pues mira, Nacho, a ver, China mantiene la industria tecnológica porque se ha especializado en eso y hace economía a escala. Y bueno, sus costes laborales siguen siendo bajos, ¿eh? No pensemos que esos chinos que montan circuitos y que, bueno, los que nos arman los iPad y los teléfonos y demás, que ganan dinerales, ni muchísimo menos. El coste de la mano de obra, coste de los empleados en China sigue siendo muchísimo más bajo que en Occidente. Respecto a su tecnología de producción, es decir, sus bienes de equipo, pues no son superiores en ningún momento a los europeos o los estadounidenses, no digamos ya a los japoneses. Mira, el país que más patentes internacionales solicitó en 2018 fue Estados Unidos, que presentó, lo he ido a mirar ya por pura curiosidad y para responder, te presentó 55.000 patentes. Le siguió China con 53.000, luego ya vino Japón, Alemania y Corea del Sur. Y ya a partir de ahí todos los países son europeos. Los chinos todavía, mira, para que te hagas una idea, no tienen ni un avión de pasajeros grande. El Comac 919 está aún en pruebas y es un avión pequeño, comparable al Airbus 320 o al Boeing 737 y al parecer tecnológicamente muy inferior. No digamos ya de construir un avión como pueda ser el Jumbo o el Airbus este de 2 pisos, el 380. Mira, este programa lo hago con material de audio profesional, es decir, con bienes de equipo. Material de audio que la gente no se compra para tenerlo en casa. Evidentemente son más caros, pero bueno, están pensados pues para un uso profesional, que es lo que le doy yo. El micrófono, desde el que te hablo, es estadounidense, la mesa de sonido es japonesa, los auriculares son austriacos. En este sector del sonido profesional en China se ensambla. Y no todo, porque este micrófono del que hablo es estadounidense la marca, pero está ensamblado en México. Y por supuesto el resto, tanto la mesa de sonido como los auriculares, creo que están hechos en China, pero vamos, uno es de una marca japonesa y el otro una marca austriaca. Es decir, que en China se fabrica la circuitería, la parte fina, la que vale, la ingeniería. Bueno, y en el caso del micrófono, por ejemplo, el diseño de la cápsula se hacen en Alemania, en Estados Unidos o en Japón. Digo yo que con el tiempo irán entrando en este área, ¿no? Pero hoy por hoy no lo están, es decir, su tecnología no es superior, salvo en 4 cosas en las que se han especializado relacionado además siempre con lo mismo, con las cuestiones de los teléfonos móviles, de la tecnología de consumo, de la electrónica de consumo, vamos, nada más. En el resto, en la tecnología armamentística, están lejísimos de, por ejemplo, los Estados Unidos. Y como esto podríamos seguir escalando a la tecnología espacial, por ejemplo. Pero bueno, vamos con José Luis, que nos habla de las sanciones por vulnerar el confinamiento. Buenos días, Fernando. Bueno, te mandaba este mensaje simplemente porque como funcionario público me va a tocar tramitar gran parte de los expedientes sancionadores por vulnerar el confinamiento por parte de los ciudadanos. Y claro, están existiendo muchísimos problemas dentro de las administraciones para encuadrarlo legalmente, porque el gobierno de España, cuando, digamos, nos ha enviado a tanto ayuntamientos como a comunidades autónomas, nos ha enviado el catálogo para poder establecer estas sanciones, pues digamos, tanto por la abogacía del Estado como por muchos abogados, pues se ha visto que las sanciones que se van a imponer a las personas no se ajustan del todo a la legalidad. Y os voy a explicar rápidamente por qué. La Constitución española establece
que todas las faltas tienen que estar tipificadas. Es decir, tú cuando cometes una falta, una infracción, tiene que estar tipificada en una ley y aparte tiene que existir un procedimiento sancionador para poder aplicar esa sanción a esa infracción. ¿Qué ocurre? Que en este caso el gobierno, en el decreto de estado de alarma, lo que hizo fue simplemente decir que si tú te saltabas el confinamiento, se te tendría que juzgar por se te tendría que sancionar por desobediencia según lo establecido en la Ley de Protección Ciudadana. Pero claro, la desobediencia, según el Tribunal Supremo, ha de ser expresa. Y os pongo un ejemplo muy claro. Las personas que fueron a votar el 1O en Cataluña, a los colegios, cuando era un acto ilegal, las personas que fueron a votar no podían ser sancionadas, pero sí podían ser sancionadas si a requerimiento de la autoridad pública, imagínate que le decía un policía, tiene usted que abandonar el centro porque la actividad es ilegal. Si a ese requerimiento tú desobedecías, sí que ya se te podía poner en infracción, ¿no? Esto es lo que ha dicho el Tribunal Supremo. ¿Qué ocurre? Que si un policía local o un policía nacional te coge por la calle, imagínate, porque te has saltado 3 supermercados por dar una vuelta y según ellos te has saltado el confinamiento, si te coge a 2 kilómetros de tu casa, si el policía te dice, oiga, ¿qué hace usted fuera de su casa? Si tú le haces caso, es decir, si tú obedeces, no le estás desobedeciendo y vuelves a tu casa tranquilamente, en teoría no se te podría, no se te podría dar una sanción. Sin embargo, en este caso, en el caso de lo que ha hecho el gobierno, es si te pillan en cualquier sitio, ya directamente te sancionan. Y ellos dicen que simplemente el hecho de ir en contra de lo que dice el estado de alarma, ya estás desobediendo autoridad pública. Pero claro, eso es mentira. Es decir, eso no es cierto, porque lo que dice, además la Constitución es que si tú bien puedes desobedecer una ley o un decreto, como es en este caso, pero tiene que existir un procedimiento disciplinario y la falta tiene que estar tipificada legalmente, cosa que no lo está. Vamos, básicamente es algo técnico, pero es algo importante, porque claro, nos están multando, nos están confinando en casa sin tener un argumento jurídico para poder ir contra los ciudadanos, ¿no? Y también, bueno, en cuanto al confinamiento, simplemente decir que es una cosa bastante grave porque se podía haber hecho de una manera más organizada y sobre todo porque hay muchas personas que lo están sufriendo, enfermos mentales, personas con enfermedades, pues eso, psicológicas, con autismo, los simples niños, ¿no? Que ni siquiera pueden salir a darse un paseíto con sus padres de la mano y volver, ¿no? Tampoco se puede hacer ejercicio, etcétera. Entonces, bueno, yo aparte también, ya por último, decir que habría que ver, bueno, me gustaría que la gente viese pues, la disparidad bueno, de las sanciones que se están poniendo y sobre todo lo que declaran los ciudadanos, ¿no? Gran parte de ellos, o la inmensa mayoría, pues hay muchas personas mayores que necesitan, que no están bien psicológicamente, personas que no aguantan en casa, personas con problemas psicológicos, que necesitan respirar, gente que no se encuentra bien, ¿no? Porque al final el confinamiento es muy duro. Y nada, decir eso, pues que todo el que a todo aquel al que le pongan una sanción por este motivo, yo si fuese ellos, desde luego la perdón, yo la recurriría porque creo que no está ajustada a derecho. Es decir, es que no existe tipificación de la sanción y por tanto el procedimiento sancionador que se está llevando a cabo a través de la Ley de Protección Ciudadana no es legal. Ya veremos qué pasa con todas estas sanciones y bueno, que la gente se quede en casa, pero bueno, que el gobierno si quiere sancionar, que lo haga legalmente. Bueno, un saludo y siento la chapa. Un saludo a todos. Pues muchas gracias, José Luis, por esta información que nos das. Algo me dice que va a haber miles de recursos y de litigios a cuenta de esto del confinamiento, porque se ha hecho todo muy deprisa. Y es un confinamiento, como bien sabes, muy duro. Dicen que el más duro del mundo, me lo creo, sin apenas excepciones y sobre todo muy largo. Llevamos ya mes y pico en el que, bueno, el que más y el que menos pues está que se sube por las paredes, entre los cuales me incluyo. Como dije aquí hace unos días, pasamos... En nuestro país pasamos de 0 a 100 en un segundo, es decir, de las 11 horas 59 minutos 59 segundos de la noche del 14 de marzo a las 0 horas y 1 segundo de la del 15 de marzo, pues pasamos de tener libertad absoluta a estar confinados a estar en un estado de excepción, básicamente. Es decir, con todas nuestras libertades de movimiento, prácticamente toda nuestra libertad de movimiento restringida. Aquí no hubo estación intermedia, ni dio tiempo a que nadie se mentalizase, ni nada de nada. Bien, por de pronto, como bien sabes, nos faltan todavía 20 días hasta el 11 de mayo, eso como mínimo. Ya veremos en qué condiciones llegamos. Bien, seguimos con Adrián, que tiene un comentario sobre los guantes de nitrilo.
Hola Fernando, vi tu contracrónica acerca del tema de Suecia y de cómo estás manejando la situación y comentaste de que utilizabas los guantes de nitrilo. No recomiendo para absolutamente nada que reutilice los guantes de nitrilo y puede ser algo incluso contraproducente. Y te explico por qué. Vamos a ver. Si tú con una mano sin guante tú tocas el coronavirus, si tú tienes el coronavirus en la mano, el virus no te atraviesa la piel y no te va a contaminar en sí mismo. Otra cosa es si con la mano contaminada tú te tocas la cara o te tocas la nariz o te tocas lo que sea, ahí ya sí te puedes contaminar. Pero si tú tienes el virus en la mano, en sí mismo no te vas a contaminar porque la mano ya es un guante en sí mismo. Ya, la epidermis ya te protege la piel de la mano te protege del virus. A no ser no sé si tuvieras una herida en la mano te podrías contagiar, eso ya no lo sé, es posible, pero si tú tienes el virus en la piel, en sí mismo no te vas a contaminar. Entonces, puede ser esto contraproducente porque si tú usas un guante y tú tocas algo contaminado con el guante y luego con ese guante tú te tocas la cara o la nariz, te puedes contagiar igualmente que si no llevaras guante. Porque si tú en el guante tienes el virus, es que y te tocas la nariz o la cara, te vas a contaminar. Lo mismo pasa con las mascarillas, es decir, si tú te quitas las mascarillas de mala forma, de manera que tocas la parte de fuera de la mascarilla que está contaminada, te puedes contagiar. Entonces, recomiendo que miréis en YouTube, porque hay en YouTube muchos tutoriales, de cómo quitarse de forma adecuada los guantes y de cómo quitarse de forma adecuada la mascarilla sin contaminarte. Porque es peligroso porque si te pones una mascarilla de mala forma, te puede hacer un efecto placebo, te puede dar la sensación de que ya con la mascarilla ya eres inmune y estás totalmente protegido, cuando si te la has puesto de mala forma, puedes incluso contagiarte si no te la has puesto de forma adecuada y como se recomienda. Entonces ya digo, hay en YouTube muchos tutoriales de cómo quitarse los guantes de forma adecuada y de cómo quitarse la mascarilla de forma adecuada. Y los guantes hay que tirarlos porque pueden estar contaminados y aunque tú no te contamines, puedes estar contaminando cosas tocando las cosas con el guante contaminado. Y las mascarillas, pues si tienes muchas, pues es recomendable tirarlas. Y si no puedes tirarla porque no tienes, lo ideal sería tener tres o cuatro bueno, el virus permanece en las superficies hasta incluso 2 semanas. Entonces la mascarilla puede estar hasta 2 semanas infectada si ha estado en contacto con algo que la haya contaminado. Entonces sería bueno ir alternando mascarillas si es posible para que en un plazo de 2 semanas el virus se elimine de la mascarilla y poder reutilizarla. Si no se puede hacer eso, hay que quitarse la mascarilla muy bien, de manera que tu cara no toque la parte de fuera de la mascarilla y solo toque la parte de dentro que está limpia. Es decir, todas estas cosas son fundamentales. Así que, nada, Fernando, solo quería advertirte de esto y a toda la audiencia y un saludo. Bueno, Adrián, yo lo que hago es lavarme las manos con los guantes puestos cuando llego a casa, que es lo que hay que hacer. Por lo demás, como me las lavo con jabón, evidentemente, los pongo a secar en la cocina, bueno, y ahí se quedan hasta que vuelvo a bajar al supermercado 2 o 3 días después. No pienses que ando con los guantes, los reutilizo, pero los lavo y los guantes de nitrilo se pueden lavar. Los míos ya dije el otro día que eran un poquito gruesos y entonces no se rompen con facilidad, pero vamos, si se me rompe uno, lo cambio. Tengo 30, no lo olvides. Bueno, 30 no tengo 60 porque son pares. Bien, vamos ahora con Francisco que nos habla de la inmunidad de grupo. Hola Fernando, sobre tu contracrónica sobre Suecia, quería aclarar una cosa sobre aplanar la curva. Al final, en definitiva, lo que se dice es o aplanamos la curva y tenemos menos muertos por día, pero durante mucho más tiempo, o no aplanamos la curva y tenemos muchos muertos en poco tiempo, pero conseguimos inmunidad de grupo, ¿no? Entonces, primero hay que evaluarlo en el tiempo que duran ambas estrategias. A lo mejor Suecia mañana empieza a bajar los muertos porque consigue inmunidad de grupo y Finlandia no, y continúa con un goteo. Y además, muy probablemente Finlandia tenga varias olas, igual que nosotros, porque estos confinamientos ralentizan y provocan varias olas, mientras que la inmunidad de grupo no. También me gustaría aclarar que no hay que juzgar a los países con sus estrategias por los muertos que puedan tener del coronavirus, sino por los muertos que puedan tener de la saturación de los medios sanitarios que tengan. Es decir, si Suecia no llega a saturar sus hospitales, que no lo sé, da igual que esos
gente muera de coronavirus o no muera de coronavirus. Porque en definitiva, todos nos vamos a contagiar y todos los que tengan asistencia médica y mueran por coronavirus morirán igualmente con un método o con otro. Es decir, solo hay que fijarnos en los que mueran por no recibir asistencia sanitaria correcta. Bueno, este es mi punto de vista, espero que os interese. Enhorabuena como siempre por el programa. Pues a ver, Francisco, el confinamiento tan salvaje que padecemos se debe a que el 15 de marzo estaban los hospitales colapsados. Recordarás las imágenes que nos llegan por televisión y, bueno, las fotografías, etcétera. Se quiso aplanar en aquel entonces la curva de contagios porque se sabía que un porcentaje, más o menos un 5% de todos esos contagios iban a acabar en el hospital. Y de eso, 5%, una parte considerable iban a necesitar un respirador. Y como no había para todos, pues bueno, se pensó que si se quedan en casa esto se ralentizará. ¿Está funcionando? Bueno, pues por ahora sí, ya que el colapso en las urgencias ha cedido y aunque sigue habiendo mucho trabajo en los hospitales, pues no están ya como hace mes y pico. En cierta medida también han tomado velocidad de crucero, se han abierto, en Madrid concretamente, como bien sabrás, se abrió en IFEMA, se habilitó un hospital de emergencia que retiró sobre todo los casos según llegaban para ir filtrando y bien, se ha reorganizado todo el sistema sanitario nacional, cosa que no lo estaba el 15 de... Hay hospitales que tienen plantas llenas de enfermos de coronavirus, cosa que no lo estaba el 15 de marzo. Así que lo suyo... Ojo, este fue el motivo del confinamiento tan duro que padecemos y es una de las razones, ahora que ya ese colapso parece ser que ha remitido, es una de las razones por las que pedimos que vayan poco a poco desconfinando a la gente para ir volviendo a la normalidad. Bien, pues ya vamos a terminar, vamos con Pizarro que nos habla de la inmunidad, entre comillas, sueca. La opción de la inmunidad de grupo tiene cierta lógica en un planteamiento general a largo plazo, donde se prioricen las vidas y la capacidad de recuperación. Se trata de una apuesta por un número de fallecidos total menor y una mayor capacidad de restablecimiento económico. Como a corto plazo, que es el parámetro guía de quienes tienen que decidir, supone una mortalidad apabullante, inasumible emocional, social y políticamente, pues se opta sistemáticamente por el confinamiento, ya que si genera a largo plazo más muertos y más miseria, es a lo largo de un tiempo más asumible y sin que se vaya a hacer comparativa con lo que podría haber sido la opción que nunca se tomó. Lo que sí podemos comparar es el número de fallecidos por millón de habitantes y concluir que el número de muertos por encima de lo estrictamente necesario son responsabilidad directa de la gestión de la crisis sanitaria. Conclusión que no nos valdrá para obtener justicia, pero sí para saber por quiénes estamos gobernados. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí hemos llegado, queridos amigos. Sin nada más que ofreceros, bueno, tengo algo más que ofreceros. Hoy por la noche, es decir, a las 22 horas, hora española, tenemos una contrahistoria en vivo con Alberto Garín, que la contrahistoria es en vivo, no es exactamente en directo, pero vamos, estaremos ahí, tanto Alberto como yo, de chateo con todos los espectadores. Hemos tratado un tema que a mí me parece la mar de original, os lo aseguro. He titulado el programa Cómo Bizancio forjó el arte europeo, y a partir de ahí os lo podéis imaginar. De cualquier manera, os dejo el enlace en la descripción de este programa por si os interesa. El programa dura 1 hora y hablamos pues de arte bizantino y sobre todo de la importancia que tuvo el arte bizantino para luego configurar otros estilos como por ejemplo el románico, que abordaremos en otro programa. Muy bien, pues dicho esto, nos despedimos ya, hasta mañana.